viviente que se practica, es vivencia. Y por eso estamos hablando. En Isaías 3:12 nos dice: los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Ahora, qué tremenda esta declaración. Y es una declaración que Dios la hace. Esta declaración dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Amados hermanos, ¿cuál es la posición de cada líder? Es decir, cada creyente, y la posición de cada pastor, cada persona que haya sido llamado a ejercer un apostolado, a ejercer un campo como profeta, o como maestro, como pastor, o como evangelista, un diaconado, cualquier área en el servicio al Señor, en la iglesia, la música, el canto, todo ello como ayudadores que dice la palabra. Pero aquí nos dice algo en cuanto a los que guían al pueblo del Señor. Los que te guían te engañan. ¿Cómo o por qué medio surge el engaño? Dice aquí: tuercen la carrera ¿de qué? De tus caminos. Ahora, para nosotros la Biblia nos señala que tenemos un camino nuevo y vivo, y solamente en ese camino pueden caminar los vivos. Los muertos no pueden caminar. He ahí la diferencia. Quien quiere amar a Dios y servir a Dios y estar en vida de santidad puede caminar por ese camino nuevo. Los que no, que están enfermos por el pecado, con mundanalidad, con todo ello, pues no quieren caminar por ese camino. Pero siervos del Señor, ustedes como yo, estamos en el deber de guiar al pueblo correctamente, que esta sentencia, esto que dice aquí, no sea sobre ninguno de los que hay aquí, ni de los que oyen esas palabras: pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Es decir, al haber engaño, el camino se tuerce. Ya no se está siguiendo el mismo camino. Y hay tantos que le dicen al pueblo, a los creyentes: eso no es para tanto. Ya estamos en una nueva era. Estamos en el siglo XXI. Vivimos en otro tiempo. Vivimos en otra cultura. Entonces ya lo antiguo pasó. Pero para la pregunta, para esos mentirosos, es: ¿cuánto hace que Dios dejó de ser inmutable? Nunca. Dios es inmutable y es uno de sus atributos. Dios no cambia, y esa palabra que Dios dio es eterna. Esa palabra está vigente. Así que de esa manera engañan al pueblo, tuercen el camino, porque eso quiere decir que pueden vivir como quieran. Al parecer, según ellos, es como si la gracia fuera el permiso para vivir como quieran. Pero San Pablo, cuando dice que pues pecaremos, es decir, porque estamos en la gracia, en ninguna manera. Y para los que dicen ya no estamos bajo la ley, para querer deshacerse del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice, Romanos 3:31, deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera, dice, antes la establecemos. ¿Y qué es establecer? Es afirmarla. Así que
El pueblo cristiano que ha creído en la palabra del Señor realmente se afirma en esa palabra. Lo que Dios ha dicho, eso es así. Solo los mentirosos son los que dicen no es así. Y los mentirosos, la Biblia dice que son hijos ¿de quién? Del diablo. Primera de Juan 3, sé que el que hace mentira es del diablo. Y el diablo se observa ya desde Génesis 3:15. Engañó a Eva con mentira. Le dio una verdad y dos mentiras. Y ese es el mismo trabajo hoy a través de los que predican la verdad y a través de todas las sectas que se oponen a lo de Dios, diciendo eso no es así. Y otros dicen yo no creo que Dios me vaya a enviar al infierno. Pues quiero decirle que algo peor que el infierno, al lago de fuego. Y es que Dios no va a orar por lo que usted crea. Si usted le cree a Dios o no, Dios sigue siendo Dios y sus decretos siguen siendo estables, firmes y eternos. No tienen cambio. Así que el deber es creerle a Dios. Y debemos seguir aquella confesión maravillosa de Pablo que decía, yo sé a quién he creído. No dice allí en quién, sino a quién. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Eso es diferente. Entonces nosotros estamos llamados es para creerle a Dios. Creerle a Cristo, creerle al Espíritu Santo. Entonces, si le creemos a Dios, creemos lo que dice esta santa palabra, la Biblia para nosotros. Y no la Biblia reformada, ni la Biblia de nuestros tiempos, sino la que contiene esa palabra sin revisar. Desde el momento que el hombre entró a revisar, llenó de muchas mentiras ese libro santo. Por eso es la parte importante. Creámosle a Dios, no al hombre. Ahora sí hay cualquiera de los siervos de Dios en todo lugar que estén predicando esta palabra, creemos a la palabra que sale por boca de ese siervo o sierva de Dios. Porque es la palabra de Dios y la creemos. Y podemos decir, Dios me está hablando. Y cuidado, hermanos, que os decir, ese mensaje sí está bueno para fulano y tal. ¿Y qué? Entonces nosotros no necesitamos. Es para mí. Esa palabra es para mí. ¿Por qué? ¿Quién la dice? Mi Padre. Dios la ha dejado para mí. Y a través de Cristo, por la gracia de Dios ministrada a nosotros por Cristo, por esa gracia podemos hacer aquello que Dios dice en su palabra. Usted solo no puede. Y usted quizá en algunas cosas diga, o no falta quien diga cuando usted invita a alguien a seguir a Cristo y le va a decir es que no puedo. Hay que decir, estar de acuerdo que esa persona no puede. ¿Cuándo puede? Cuando recibe a Cristo y deja que Cristo le capacite, le enseñe, le fortalezca. De lo contrario no puede. Ninguno de nosotros podemos sin Cristo. Porque es una declaración de Cristo. Y no sería integridad que alguien dijera que puede solo. Hay muchos por ahí que caminan, que no creen que es necesario asistir al templo. Y dicen, yo oro solo y donde quiera está Dios. Claro, donde quiera, en todo lugar está Él. Pero Él ha establecido de un lugar de reunión donde se reúne el pueblo de Dios. Esa es la iglesia y el lugar que llamamos templo, aunque nosotros también somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Pero hay un lugar, y ese lugar es para instrucción, pero ese lugar también es para traerle a Dios nuestros presentes de alabanza, sacrificio de alabanza de labios que confiesen el nombre del Señor. Y por eso, amados hermanos,
siempre hay que leer esas palabras que dice de 1 Corintios 15:2. Ojalá que lo memoricen. Lo hemos ya leído, pero hay que tratar de memorizarlo, porque dice, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Es decir, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Entonces ya decíamos un sí. Si hemos creído, somos salvos. Y si no, hemos creído en vano. Y cuando alguien está rechazando cualquier área de la Biblia, es un incrédulo. Ahí le está quitando. Y entonces, creo que los hermanos saben qué dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia o Dios en ella? Radicó su voluntad, decretó lo que Él hará con los que le quitan a la palabra. Dice el que quita o añade. ¿Qué le sucede a ese prójimo? El borrado del nombre del libro de la vida. Ahí los que dicen que la salvación no se pierde son falsos. Porque el Señor está diciendo allí, el que le quita o le añade, su nombre es borrado del libro de la vida. ¿A quién le creemos? ¿A Dios o al hombre? A Dios. Que creerle a Dios, sea Dios verán, mas todo hombre mentiroso dice la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, es importante creerle a Dios, porque si le creemos, tenemos vida. Su palabra es vida, y por eso es importante no quitarle, tampoco añadirle. Eso por ahí que dicen algunos, y algunos se lo creen hasta ellos mismos, que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué texto está eso? No existe. Y luego también dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Son inventos de las personas que, como no tienen el valor de citar realmente lo que dice la Biblia, pues inventan algo. Y así es la invención de la siembra en nuestro tiempo. Ahí sale que si usted es pobre no tiene la bendición de Dios. Eso es lo que dicen los falsos predicadores. Pero Dios dice que a los pobres es predicado el Evangelio. Y Dios dice que pobres más ricos en Dios y enriqueciendo a muchos. Entonces, sea usted y yo, seamos en lo humano, en lo material pobres, pero eso sí, muy ricos en Dios. Esa riqueza hay que buscarla a Dios, y esa no se consigue aquí. Esa viene de parte de Dios. Y por eso es importante, no podemos en ningún momento permitir que se cumpla esta palabra si no creísteis en vano. ¿Quién ha creído aquí en verdad? Todo. No, ese amén está como muy debilitado. Pero tenemos vida de Dios que nos mueve, que nos da esa gracia, esa paz, ese gozo. Y cuando hay ese gozo, con ese fuego del Espíritu Santo, nos coloca a alabar a Dios en todo tiempo. No hay vergüenza en ningún lugar por alabar el nombre de Dios, ni menos por decir que somos hijos de Dios. Por eso el Señor dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Así que el más grande honor concedido al ser humano es ser hijo de Dios, y el que lo niega está perdido. Es ser seguidor de Cristo. Y otra parte que nos concede la palabra, ¿cuál es? Que somos hermanos de Cristo. Pero también dice allí, si hiciereis
las cosas que yo os mando, entonces somos amigos del Señor. Y por eso, amados hermanos, si a usted le mandan hacer algo contrario a la palabra de Dios, eso le trae muerte. Pero si usted hace lo que Dios dice, eso le trae vida. Y esa es la parte importante. Entonces, con la ayuda del Señor, no podemos estar con los exactores, no podemos estar con los que engañan al pueblo, no podemos estar con los que tuercen el camino del Señor. Tenemos que estar con los que se atreven a predicar la palabra de Dios y cumplen con Dios y se gozan en decirlo, en transmitir el mensaje que Dios nos ordenó. Por eso es importante. Hay algo que está en el versículo, después del versículo 12, que dice allí también, esto sí queda un poquito duro a las damas, pero a las que están conforme a Dios se gozan. El que no, ahí sí, porque dice aquí que andan cuellerguidas y los ojos descompuestos. ¿Quiénes son las que se descomponen los ojos? Por ahí hay un himno que cantaba, no sé si es uno que llaman el papagayo o algo así. El guacamaya, algo así. Entonces, eso es porque tiene tantos colores que no se sabe cuál es el color legítimo. Entonces, eso es descompuesto. Alguien compuso así, pero yo creo que se fijó por ahí en alguien así como un payaso. Le miró tanto y entonces eso lo inspiró para componer. Pero es cierto, la palabra de Dios dice que tienen los ojos descompuestos. Pero ahora diríamos, bueno, algunas damas descompuestos los ojos. ¿Y los caballeros se podrán descomponer también los ojos? ¿Cómo no si andan? Algunos hasta se hacen depilar y se colocan algunas cosas ahí. Se volvieron a ese tiempo antiguo cuando se cargaban en ciertas tribus y narigueras y cosas de esas. Exacto. Pero eso no es lo que agrada a Dios. Eso agrada de alguna manera buscando cómo agradar a los del mundo o tratando de parecer. Y es aquí la misma cosa. Hay personas que como que ellos mismos se insultan y ellos mismos se degradan. ¿No han visto ustedes a muchachos andar por ahí? Compran un blue jean y le hacen aquí huecos y los deflecan y andan así. ¿Es eso correcto en una persona? Ni siquiera, eso es estar descompuestos. Rompen un vestido, un pantalón y andan así. A ver si alguien les mira las piernas. Yo le decía a alguien, le busco una aguja a ver si remienda eso. Porque con ello, entonces no saben qué hacer. Pero ¿saben qué hace falta ahí? Temor de Dios. Búsqueda de Dios. Tiempo dedicado a Dios. Estima de sí mismo. No pensar que es por ahí cualquier persona. Yo soy hijo del Rey. Del Rey de Reyes. Usted es una hija, un hijo del Rey de Reyes. Y tiene que caminar lo mejor. Tiene que usted identificarse con el Creador de este mundo. ¿Creen ustedes que Dios aparecería por ahí todo andrajoso? No. Sus vestiduras son resplandecientes, maravillosas, blancas. Es decir, manifiesta majestad, su lugar como el Rey de Reyes, el Eterno, el Señor de Señores. Y Él es nuestro Padre. ¡Qué bendición! Si el pueblo de Dios se diera cuenta de eso, que tenemos un Padre que no es mortal, que vive para siempre, que se comparece en todo tiempo, que donde usted esté,
lo auxilia si usted le cree y confía en Él. Esa es una de las partes tan maravillosas, gracias al Señor, porque tenemos a este Dios maravilloso. Entonces, es importante que todo esto que dice este capítulo 3 de Isaías tiene su día en que, dice el verso 18, vendrá ese día en que Dios, entonces, eso que han hecho, quitará los atavíos y señala una lista de cosas, los collares, los joyeles, etc. Y todo eso termina y hay que colocarlo en vanidad de vanidades. Entonces, por eso vamos a lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2 versos 9 y 10. Para si alguien dice, bueno, eso es allí en el Antiguo Testamento, pues también el Nuevo Testamento dice, asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto. No dice deshonesto, honesto. Y señala aquí, con vergüenza, con modestia. No con cabellos encaspados, su oro, perlas, vestidos costosos, etc. Entonces señala realmente cosas que tantas veces el orgullo en una persona le hace hacer cosas que no son y que delante de Dios no son agradables. Y aquí habla en este pasaje es que estas damas solteras o casadas deben ser mujeres que profesan piedad, dice, como conviene a mujeres que profesan piedad, de buenas obras, no son malas obras, sino buenas obras. Entonces, realmente a veces encontramos a tantas, yo espero que aquí no haya ninguna, que si hacen una visita no edifican. Allí van a hablar de fulano, sutano, presente, etc. Hasta hablan qué comen y qué no comen. Porque no hay más que hablar. No tienen nada de palabra de Dios para hablar. Y cuando hablan la palabra de Dios es un regaño tremendo, con rudeza. Y esa no es la manera. Entonces, cuando se tiene espíritu apacible, cuando ha habido un cambio, cuando se ha tomado las palabras que Cristo dice, sed imitadores de mí, ¿cómo? Entonces dice también de ser ¿qué? Humildes y ser mansos. Esa es la parte que él dice, aprended de él y hallaremos descanso para nuestras almas. Toda persona que se entromete en chismes, en todas estas cosas, calumnias, desprecios y demás, esas almas no tienen descanso. No hay descanso. Y cuando tiene un momento de oración, aparentemente, pero después se acaba eso, porque no conservan esa bendición. Entonces viene a ser, como dice el mismo Señor, que son cisternas que rotas, que no retienen el agua. Por más agua que les caiga limpia, no la retienen, porque hay un escape. Y ese escape es aquellas cosas que se hacen que no son correctas. Y por eso la Biblia dice, y tiene que ver en la integridad. Si yo voy en otro lugar a hablar de mi hermano, yo no soy íntegro. ¿Por qué no voy a ir y le hablo a él personalmente? Así debo hacerlo personalmente. Si yo lo amo y quiero edificarlo, yo voy a citarle la palabra, pero no por espaldas. Y si alguien tiene que hablarme a mí, pues que venga a mí y me diga. Ese es el deber, pero no por allá que se diga tantas cosas. Entonces ahí no hay integridad. La integridad abarca todas las áreas de nuestra vida. Así que también nos dice en 1 de Pedro 3, verso 2 al 13. No lo voy a leer todo, pero
de esta parte está diciendo, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Está hablando aquí de las mujeres. El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento de cabellos y atavío de oro, ni en compostura de ropas. Hay la parte de la exigencia aquí que habla de un adorno que deben tener las damas. Y ese adorno dice es interior, en el corazón. Es decir, en la parte espiritual de la persona, cuando la palabra Dios dice que escribiría sus leyes en la tabla de nuestro corazón. Entonces, dice aquí, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Esto sí que es importante. Aquí está hablando lo que debe ser realmente una persona. Y qué maravilla cuando se encuentran damas que se identifiquen con esta parte de la escritura. ¿Y por qué hay que hacerlo? Dice que así se ataviaban en aquel tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Entonces, no sé cuántos hayan que tengan la edad que yo tengo, pero en mi tiempo, desde niño, nunca miré una dama con pantalón. Aleluya. Nunca. No. Toda mujer vestía como mujer y el hombre como hombre. Tampoco miré a hombres con cabellera como se ve hoy día, ni a mujeres recortadas como hombres tampoco. Y los que habían en la iglesia no eran que hubieran tantos, pero eran realmente, obedecían la palabra. Y es realmente que nuestro tiempo que pasa, muchos dicen, no es que ahora vivimos en otro tiempo, pero es porque no se enseña la palabra. Amén. Una vez que se enseña, nosotros tenemos, y gracias a Dios por poder testificar, de nuestra hermana Ingrid que vino de Perú. Apenas se convirtió este año pasado, tendrá algunos 5 meses, quizás, su hermano Giovanni sabe. Y ella en el primer momento que le fue dicho cómo vestir, botó el pantalón. Cambió. Sin tanto, espera, y tantas damas pasan años y cada vez se tornan más caprichosas. Sí, amén. Cuando Dios dice en su palabra cómo hacerlo, entonces, quien quiere obedecer a Dios lo puede hacer por la gracia de Dios, porque tiene la voluntad y porque le cree a Dios. El que no, aunque el Señor se le aparezca, más bien va a decir, bien, porque soy santa, Dios me apareció. Y está viviendo así, porque algunos tienen alguna bendición que Dios quiere mostrarle lo que Él es Él, pero en vez de tomarlo en forma positiva, eso dice, no, es que así como estoy bien porque el Señor me apareció. Pero hermanos, la palabra de Dios no cambia. Esa no se muda. Dios no cambia. Su palabra es eterna. Por eso es importante que nosotros entendamos claramente lo que tenemos que hacer. Y quiero ir a lo que estoy diciendo, Apocalipsis 2, 20 al 23. Que también esto que fue dicho a la iglesia en aquel tiempo es también para nosotros. Y
dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y aquí no está hablando de fornicación en el campo sexual, es en el campo espiritual. Entonces aquí es una de las partes que tenemos que ir al campo espiritual, a lo que el Señor dice. Y tenemos que ir a la historia a ver qué era lo que hacía Jezabel en el tiempo de Acab. A toda la nación la convirtió a Baal. Y ella tenía 450 profetas, nada menos. Como era la esposa del rey, era una pagana. Y ese fue el fruto de un hombre que conoció a Dios casarse con una mujer que no era del pueblo de Dios. Un yugo desigual. Y dice la palabra, ¿qué comunión tiene el fiel con el infiel? Y por eso es importante que aquí dice, tengo unas pocas cosas. ¿Qué cosas? Una de ellas, permitir aquello que hacía Isabel. Y entre eso está esta mujer, cuando supo que Jehú iba a donde ella estaba, dice que se colocó antimonio, porque era lo más fino que existía en ese tiempo, en los coloretes y pinturas que usaban las mujeres. Hoy hay de toda clase. Pero ese tiempo con eso se colocó y demás atuendos para querer atraer a Jehú, en otra manera, tratar de conquistarlo y seducirlo. Pero Jehú ya iba con una orden de parte de Dios. Elías había salido donde estaba allí encerrado huyendo a Jezabel. Y allí Dios lo había enviado 40 días de camino hasta donde encontrase a Jehú, y había de ungirlo por rey, y a Eliseo ungirlo por profeta. Y ahí colocó Dios de los malos, el que escapaba del rey no escaparía del profeta. Así que la sentencia de Dios para el que hace lo malo, ahí no se puede colocar a decir dónde está el amor de Dios. El amor de Dios es grande y sublime, que envió a su Hijo para salvarnos. Pero tampoco Dios permite que se pisotee lo que Él hizo, la sangre de Cristo derramada por nosotros. Que se coloque por el piso el testimonio de lo que es el Evangelio, la palabra de Dios. Que se pisotee lo que Dios ha ordenado, haciendo lo contrario. Eso no lo permite Dios. Dios es Dios. Ahora ya tiene su día para cada uno. Y por eso es importante que no se puede postergar para mejorar la vida otro día. Por eso, como hijos y como se ha dicho, hoy es el día aceptable, lo dice la palabra. Puede ser que una persona postergue y dice, no, dentro de tanto tiempo voy a arreglarme. ¿Y qué si muere antes de eso? Se perdió, porque no quiso hacerlo a tiempo. Entonces, lo que no se puede postergar es la salvación. Dios en su misericordia tiene paciencia y espera, pero llega un momento que dice hasta aquí. Y entonces viene en que muere esa persona. Y ahí es, a esta iglesia, allí el Señor le habló de esto que estaba haciendo. Participaban
participaban de cosas que se ofrecían a los ídolos, comían de ellos, participaban de más, y no ir tan lejos. Hoy hay pueblo de Dios que participa de eso mismo también. Van a primeras comuniones porque es el compadre, la mamá o el papá, etc. Alguien que llevó a alguien a primera comunión, bautizos, Navidad, matrimonios, todas esas cosas, banquetes que después vienen, y van de pronto a una fiestecita de esas. Entonces, yo fui insultado por haber colocado algo en internet, o sea, sacando allí, viendo algo que estaban sacando, colocando por internet, de baile y de todo eso por motivo de festividades y llamados cristianos. Pero al hablarle colocaron más, me sacaron de ahí, para que después, para que no le volviera a decir nada más. Pero hay que hacerlo, cualquier momento, cualquier día la vuelven a abrir y otra vez. Hay que uno estar ahí. Y hay quienes se lucen colocando su mundanalidad que hacen. Y dicen que son cristianos y son de iglesias. Y hay damas y hasta hijas de pastores que a la iglesia van, se colocan falda y ahí se ven en el Face con pantalón y cosas que no. Es decir, en cosas que no son rectas. Entonces, si eso nosotros que somos humanos y estamos limitados y hay esos medios y nos damos cuenta, ¿qué será ante Dios? Amén. ¿Habrá algo oculto? Nada. Dios lo conoce todo. Amén. Y por eso hay que caminar no como hijos del diablo, sino como hijos de Dios. Amén. No hay compañía ninguna de los hijos de Dios con los hijos del diablo. No hay comunión de las tinieblas con la luz. O es usted hijo de Dios o pertenece al Dios de este siglo, pero Dios no acepta. No se puede servir a los señores. Si usted no es íntegro con usted mismo, pues no va a ser íntegro con las cosas de Dios, ni con el trato de sus semejantes. Usted no es íntegro cuando a espaldas habla mal de uno de sus hermanos. Porque si ese hermano tiene el Espíritu Santo, usted está hablando de todo lo que es la persona. Y de pronto habla porque no le gusta. Pues si no le gusta, pues no sé si podrá ir al mismo lugar, porque al cielo hay que ir todos unidos. Y dice que pensemos, hablemos y sintamos lo mismo. Y la Biblia nos ordena, dice, amaos los unos a los otros. ¿Y saben qué es lo que permanece para siempre? Dice que la profecía se acabará, la lengua se acabará, todos los dones, todo ello, porque ya llega el tiempo que no los necesitamos. Pero cuando vayamos a eterna gloria, allí permanece el amor. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Él es la fuente del amor. Entonces, y allí vemos los que amamos a Dios y los que nos amamos entre nosotros. Porque el mandato del Señor es: amarás al Señor ¿cómo? Con todas sus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y ¿a quién más? A su prójimo. Y luego sí, a nosotros, cada uno. Luego sí, a mí mismo. Amarme porque tengo un alma redimida por Cristo, y lo que Dios ha colocado, soy un
instrumento en la mano de Dios, un templo en el cual mora el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que cuidar eso. Y la Biblia dice que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, y si alguno destruye el templo, ¿qué le pasa? Dios lo destruye. Entonces tenemos que amarnos nosotros, cuidar, pero con ese amor de Dios. Esa es una de las partes importantes. Si usted no puede, cuando encuentra a su hermano, si quiere extenderle la mano con gozo y darle la mano con amor, yo no sé si usted irá al cielo, porque hay un rencor, hay un odio, hay un desprecio en su corazón. Ahí no está el amor de Dios. Eso es falta de integridad, porque no se está identificando con Dios, no se está identificando que usted es un hijo de Dios, no está mostrando la naturaleza de Dios en usted. Esa naturaleza, ahí está amor, santidad, está vida. Es algo muy importante. Y por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra realmente lo que Dios tiene, lo que Dios ordena y lo que Él prohíbe en su palabra. Ahora, siguiendo en la parte de las Escrituras, quisiera que hablan un poquito en los minutos que nos quedan. Todavía tenemos 20 minutos. Y si de pronto quiero seguir derecho, ustedes, como es el último día de conversión. Bueno, bien. Entonces, Romanos 15:4. Romanos 15:4. Pueden leerlo usted con cuidado ahí, mirando qué hay ahí. Siendo que algunos dicen que el Antiguo Testamento no es para hoy, que esas son las Escrituras, que San Pablo se refirió y Cristo habló, el apóstol Pedro habla. Entonces aquí dice: porque las cosas que antes fueron escritas, ¿cuáles son esas cosas que antes fueron escritas y dónde fueron escritas? Es la palabra de Dios, las Escrituras, los pergaminos. Aquello que antes fue escrito, de lo que Dios ordenó, mandó. Y dice, esas fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza fueron escritas. ¿Cómo rechazar algo? Que alguien esté por ahí diciendo, no es que eso del vestido eso fue allá para el Antiguo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento todos vestían lo mismo, sí, pero en Egipto. Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Dios, Dios ordenó vestir diferente a lo que estaba. Separación entre el vestido del hombre y la mujer. En Egipto todo era igual. En Egipto no había respeto. Allí no se respetaban ni el hijo, ni la madre, ni el padre, ni la hija, ni hermanos, ni siquiera los animales. Eran gente baja de pecado. Cuando salieron de allí, Dios colocó estatutos para su pueblo. Y si nosotros somos pueblo de Dios, recordemos que salimos de un mundo que no era de Dios, que hacían cosas malas, y muchos de allí salieron de nombre, pero siguen en lo mismo, queriendo hacer lo que esa gente que vive en ese mundo hace. Pero si usted se identifica con Dios, ya no pertenece a ellos. Usted es propiedad de Dios. Y si es propiedad de Dios, tiene que vivir como Dios lo ordena. Una vida diferente, una vida santa, una vida recta. Una vida que realmente honre a Dios, glorifique a Dios. A eso fuimos llamados. Entonces, como líderes, tenemos que mostrar cómo vivimos. ¿Cómo andamos? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos nuestra propia vida? ¿Cuánto amamos a los redimidos? Usted no puede, si hay algo que todavía no puede ver a alguna persona, tiene que arrepentirse y sacar eso de ahí. Ahí sí le diría, si tiene que ayunar una semana, ayúnela. Pero saque eso de ahí. Porque no puede ser que haya un odio o rencor ahí. Que usted no pueda saludar a su hermano. Si es su hermano y es un redimido,
Entonces, ¿qué le gustaría? ¿Verlo perdido? No. ¿O verlo en la iglesia? La iglesia. Así que hay que identificarnos con ello. Y es importante que dice para nuestra enseñanza. Así que tenemos las escrituras para ser enseñados. Y hay que enseñarlas y toda, no parte. Porque si se enseña parte, entonces la ira de Dios será contra nosotros. No se puede dar parte, sino toda la verdad. Y para dar la verdad usted tiene que estudiar la palabra. Usted no tiene que depender de algo que va a encontrar a ver qué encuentra en internet. Encontrará muchas cosas, pero él se encuentra de todo. Y no se va a encontrar una doctrina correcta. Y eso indica pereza, que usted no estudie la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Entonces usted no puede vivir sencillamente por lo que otro piense y diga. Usted tiene la palabra de Dios, debe estudiarla para su propia vida y para darla. Amén. Nos dice la palabra para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nota que aquí las escrituras nos señalan paciencia y nos señala consagración y consolación. Por ese medio entonces tenemos esperanza. Aleluya. En las escrituras Dios nos consuela Amén. con mensajes. Dios nos edifica y en su paciencia espera que al fin nosotros demos fruto. Al fin nos demos cuenta que no son los años de estar dentro de una iglesia que nos hace santos, sino es el cumplimiento de esta palabra. Esa es la obediencia a esta palabra. Esa es la parte importante. Esa es lo importante. Cuando usted saluda a un hermano y que de pronto se da cuenta que ese hermano como que no le cae a usted muy bien, ¿cuál es una de las cosas que vemos? Que esa persona no tiene la capacidad de mirarle frente a frente. Y cuando usted está hablando, está ahí agachado o mira para otro lado. Y si de pronto está hablando de lo de Dios, puede la persona estar ahí así. Aparentemente está mostrando devoción, pero está tratando de cerrar su oído a lo que está diciendo la persona. Pero si la persona está hablando la palabra de Dios, ¿qué es lo que está evitando oír? A Dios. La palabra de Dios. La persona solamente es la voz que está siendo utilizada allí para dar lo que Dios dice. Y por eso, cuando se habla la palabra de Dios, no podemos decir, fulano me habló, el hermano tal. No se engañe. Si fue palabra de Dios, diga, Dios me habló. Ahora, si fue palabra de hombre, que le invitó a sembrar y a colocar la semilla y a esto y lo otro, ay sí, diga, palabra de hombre me dieron. Ya eso no se somete. No, de ninguna manera. Porque ahí trabajará usted para enriquecer a otro. Amén. Cuando hay algo, usted puede hacer esto, pero donde realmente usted vea que eso está en bien de la obra y se está haciendo una labor en la obra. Eso es importante. Así que, mis amados hermanos, nos dice en 2 Timoteo 3, 13 al 17. Nos dice la palabra de Dios, mas los malos hombres, aquí hay hombres malos, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, los hombres malos y los engañadores
van a ir cada día de mal en peor. No se puede ver que mejoren, porque ellos estarán siempre buscando qué colocar para bien de ellos, pero bien material, más no espiritual. ¿Qué alcanzar? Entonces, eso no es correcto y no se puede seguir en ello. Dice que irán de mal en peor. ¿Y qué dice el texto? Engañando y siendo engañados. Es decir, los mismos están engañados y el trabajo de ellos es engañar a otros. Como está engañado, ese engaño se lo da a otros, porque él está engañado. Y por eso sustenta eso. Entonces, ¿cuántas veces? Y Dios nos guarde. Por eso, hermanos, siervos de Dios, cuídense de no ir a que salió alguna cosa por ahí, como digo yo en San Google, en YouTube, cualquiera de esas cosas, internet. Y le pareció a usted muy bonito porque alguien dijo con una revelación tal que el año tal se acaba el mundo. Y usted sale inmediatamente por las calles a anunciar que el mundo se va a acabar tal día y tal. ¿Cómo queda usted cuando llegue ese día y no pasó nada? ¿Cómo quedó? ¿Con qué cara sale otra vez a anunciar? Ya dice, no es él. Estuve diciendo tal y vea que nada pasó. Hay un pastor que fue, incluso conoció aquí, pero una cosa es estar y otra cosa es ser. Y cierto día que vino de Venezuela, todavía en años atrás, mucho atrás, y vino un hombre diciendo que era profeta, se colocó túnica blanca, una chivera larga, una cabellera blanca, larga también, diciendo que era profeta. Y sacó algunos tratados de Apocalipsis y los repartió y logró reunir a algunos por allí en una iglesia en Las Lomas, aquí al lado de Colinas, y presentó que el 15 de octubre de 1992 el Señor venía por su iglesia. De allí encontró una iglesia y a las 3 de la tarde dijo él que venía. Y allí estaban todos los hermanos esperando. Lo curioso es que ese pastor, que no voy a decir el nombre, me invitó que si no iba a ir. Y yo le dije, hermano, yo sé en quién he creído y a quién he creído. Dije, nos veremos después. Entonces, resulta que como por ahí a los 20 días lo encontré, casualmente, y le dije, oiga hermano, yo pensé que usted se había ido, ¿qué pasó? Y quedó sin poderme decir, es decir, no me dijo nada y desde ese día no prestaba la cara, no. Porque es que realmente cuando uno le cree a los mentirosos y llega el tiempo y la mentira, pues es mentira, no se cumplió, pues va a caer en vergüenza. Y por eso la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Y que venga alguien a decirnos tal día. No. En Miami demandaron a un hombre en Estados Unidos porque profetizó que el año 2000 se acaba del mundo. Y le colocaron hasta demandas por asunto de bienes que algunos vendieron. Y hubo otros que hicieron mercado grande. Para y bueno, si se iba a caber el mundo, ¿para qué hacía mercado? Entonces uno encuentra cómo siempre hay crédulos para todo, ¿no? Pero el que está en esta verdad no es engañado. Mis amados hermanos, por eso hay que conocer lo que dice la palabra de Dios, para no ser engañados.
por nadie que cruza por ahí, así vaya vestido y aparezca como ángel, porque Satanás también se presenta como ángel de luz. Pero Pablo dice en esta palabra: si yo mismo predicase otro evangelio que no sea conforme a este, o un ángel, dice, sea anatema. Él mismo se declaró en ello. Y es así. No podemos aceptar nada diferente a lo que está en la palabra de Dios, yendo a lo más antiguo. Porque ya ahora, ya cada vez van aumentando. Anteriormente, en la Biblia del 60, que le hicieron la revisión y cambiaron, le colocaron allí diciendo que la mujer de Job había dicho era maldice a Dios y muere. Pero la de ahora le sacaron recientemente es una que dice blasfema a Dios. Es decir, cada vez no se conforman allá con esa parte, sino que la hay que ir aumentando. Y predicadores predicando sobre la mujer mala de Job. ¿Por qué no predican realmente lo que era aquella mujer? Si hubiera sido mala, no hubiera seguido siendo la esposa de Job. Pero ellos lo cambiaron. Entonces a ustedes pueden aparecer citándole con una Biblia esa, con el texto cambiado, y mira, aquí dice, y usted va a creer. Por eso los actuales no quieren creer, aceptar el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia antigua, porque dicen que eso dice que es obsoleto. Entonces, el más obsoleto es Dios, porque Él no tiene principio ni fin. Y esto lo señalan ya como algo viejo y obsoleto. Esa es la condición triste de los que no han recibido la verdad y se han envuelto en la mentira, y en la condición de los que están ahí diciéndose en ser siervos de Dios y no están cumpliendo la ordenanza de Dios de predicar la palabra. Entonces, dentro de esto, dice el apóstol a Timoteo: de estos malos hombres que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero le dice a Timoteo: empero tú persiste, o sea, insiste en esto. Tú, y luego dice, en lo que has aprendido. Y si se ha aprendido error, hay que salir de ahí. Timoteo había aprendido las Escrituras, sabía las Escrituras, y por eso Pablo dice: persiste en lo que has aprendido. Si ustedes han aprendido mal, no lo correcto, ahora tiene que desaprender. Desaprender es dejar eso que aprendió, olvidarlo y volver a aprender lo real. Y eso hay que hacer en ciertas doctrinas que enseñan los hombres, que no son las de Dios. Entonces, aquí dice: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué bueno que podamos decir: hemos aprendido la verdad, porque el que me la enseñó realmente era un hombre o una mujer de Dios. Entonces, tengo aquí unas cositas, con esto termino esta hora y ya también termino mi labor de enseñanza en esta convención. Y es solamente una manera de pregunta, y es: ¿qué de los que les gusta aprender? ¿Qué de los que aprenden y no les gusta obedecer? ¿Qué de los que cuando oyen su labor es protestar? De nuevo lo cito. Es una pregunta. ¿Qué de los que les gusta aprender? Si aprenden para bien y beneficio, bienaventurados.
¿Qué de los que les gusta aprender? De los que aprenden